Antes del primer amanecer, cuando el tiempo aún no sabía contarse a sí mismo, hubo un latido. No era el rugido de un dios ni el estallido de una estrella. Era un susurro continuo, un hilo de sonido que se tensó entre las tinieblas y dejó huellas en lo invisible. A ese hilo, los videntes más antiguos lo llamaron Akasha, el éter vivo, un océano sin orillas donde cada gesto de la materia, cada soplo del espíritu y cada pensamiento humano depositan una firma. En los himnos védicos, el Akasha es la matriz de donde surgen los elementos. En los papiros egipcios, la balanza que pesa el corazón no solo juzga, también registra. Y en la sabiduría de los sabios griegos, el logos que ordena el cosmos no es otra cosa que la memoria que lo sostiene. No se trata de superstición, sino de una noción temeraria. La realidad no se limita a suceder, también recuerda. Imagine el lector un amanecer en el desierto, arena que se enciende como brasas bajo la primera luz. Un arqueólogo retira el polvo de un relieve y aparece el ojo de una deidad con una pupila horadada. No es un adorno, es un símbolo técnico de visión interior. Un recordatorio de que ver más allá no es mirar más lejos, sino mirar más hondo. Cambiemos de escenario. Una radioastrónoma de madrugada escucha el murmullo uniforme de la radiación de fondo. En el papel, aquello es estadística térmica, pero en el corazón de quien investiga se enciende la sensación inequívoca de estar oyendo al universo contándose, una vez más, su propia historia. Finalmente, un sanador en la selva marca un ritmo con semillas secas. A cada golpe modula su respiración y su pulso, como si el cuerpo fuese una antena. 3 escenas, 3 disciplinas, un mismo gesto. Intentar afinarse a la frecuencia donde la información es anterior a la forma. Porque si algo define a los registros akáshicos es su cualidad de archivo ontológico. No catalogan libros, catalogan causas, no almacenan fechas, almacenan tramas, no conservan nombres, conservan propósitos. En ese archivo nada se pierde del todo. La alegría leve de un niño que corre bajo la lluvia, la decisión silenciosa de un padre que perdona, la violencia que interrumpe una vida y el acto de belleza que la repara. Todo deja traza. El Akasha es el depósito de esas trazas, el campo que custodia la coherencia de lo que somos con lo que aún podemos llegar a ser. Acceder a ese campo no exige fe ciega, sino una forma de higiene interior. Mente y emoción en coherencia, cuerpo en silencio operativo, intención transparente. Donde hay ruido, no hay lectura. Donde hay miedo, no hay sintonía. No es casual que casi todas las culturas hayan guardado mitos sobre bibliotecas invisibles, tablas de destino, salones de luz y crónicas eternas. El mito, bien entendido, no es fantasía evasiva, sino lenguaje técnico de lo sagrado. Cuando el mito dice libro, entiéndase patrón. Cuando dice ángel, léase inteligencia. Cuando dice juicio, léase medida. Y cuando afirma que todo está escrito, no decreta fatalismo, proclama responsabilidad. Cada elección es una inscripción. Por eso los antiguos temían y reverenciaban a la vez la posibilidad de leer en el libro del mundo. Sabían que verlo implica también verse. Quien cruza ese umbral no regresa ileso, regresa lúcido. Sin embargo, toda memoria poderosa despierta guardianes y adversarios. El acceso indiscriminado a los registros haría tambalear jerarquías y dogmas, porque pondría a cada ser frente a su soberanía interior. De allí nace la pulsión por ocultar, ridiculizar o diluir esta noción en supersticiones inofensivas. Pero la verdad insiste, como la marea que parece ceder y siempre retorna. Lo que está grabado en el corazón del cosmos no puede borrarse, solo velarse. Y así, la historia humana se ha debatido entre dos fuerzas. La que busca escribir con más claridad en el tejido de lo real y la que procura con cálculo frío mantener a la mayoría distraída del hecho simple y peligroso de que recordar también es crear. Porque quien gobierna la memoria, gobierna el porvenir. Y el Akasha no es otra cosa que la memoria en estado puro, esperando al lector valiente que se atreva a pronunciar su nombre sin temblor. Se los llamó de muchas formas: bibliotecarios invisibles, monjes del éter, custodios del hilo, hermanos de la luz. No vestían coronas ni exigían juramentos. Su autoridad no provenía del rango, sino de la precisión con que podían aquietar el cuerpo hasta volverlo translúcido y, desde ahí, leer. En el altiplano del Tíbet, la tradición habla de retiros en cuevas donde los lamas practicaban, a lo largo de inviernos interminables, una respiración que igualaba el latido al compás de una sílaba interior. En Alejandría, antes de las llamas, cierta sala, anónima para la historia, abundante en los relatos de iniciados,
Reunía copistas de mundos distintos para cotejar símbolos y sonidos que abrían por minutos un corredor hacia el archivo sutil. Más lejos, en escuelas itálicas de silencio, se entrenaba a los discípulos a sostener una mirada sin juicio durante 40 días, pues la lectura no se logra acumulando conceptos, sino desmantelando reacciones. Cuando llegaron los tiempos duros, decretos que confundían prudencia con censura, inquisidores que confundían celo con verdad, conquistadores que confundían fuego con luz, los guardianes eligieron desvanecerse. No huyeron por cobardía, sino por estrategia. Un conocimiento que sobrevive es aquel que muta de forma sin traicionar su fondo. Donde antes había bibliotecas, quedaron canciones de cuna con métricas improbables. Donde antes había tratados, quedaron plegarias cuyo orden de vocales era un mapa. Donde antes había escuelas, quedaron oficios. El alfarero que respira con la arcilla, la partera que recita un ritmo mientras recibe, el pastor que mide el viento con los párpados, su aparente sencillez encubre técnicas de sintonía. La intuición popular que hoy admiramos, ese saber sin proceso visible, es en parte la herencia amortiguada de dichas disciplinas. Hay crónicas casi borradas de un grupo que, tras el primer incendio de la biblioteca, copió no palabras sino proporciones. Codificaron en mosaicos y frisos la relación entre vibraciones del canto y estados de conciencia. Cuando el Serapeo cayó, su ciencia se desplazó en caravanas hacia el Cuerno de África y el altiplano persa, y de allí, con nombres trocados, a monasterios donde ya nadie sabía por qué una campana debía sonar 3 veces en ese intervalo exacto. En Nalanda, antes de ser ceniza, se mantuvo, según testimonio de un peregrino obstinado, una sala donde los manuscritos no se leían, se escuchaban. Cada lector debía replegar la vista y auscultar, como un médico del espíritu, el pulso que vibraba detrás de las letras. La lectura en esas tradiciones fue siempre un verbo fisiológico. Mucho de lo que hoy nos suena poético fue, en manos de los guardianes, tecnología espiritual de alto voltaje. El ayuno no era penitencia, sino calibración. El canto no era ornamento, sino clave. El silencio no era vacío, sino interfaz. Se ha dicho con ligereza que ocultaban por elitismo. Hubo de todo, como en toda empresa humana, pero el núcleo de su reserva obedecía a una ética. Abrir el archivo a quien aún no sabe limpiamente qué busca, es exponerlo a leer lo que desea o teme, no lo que es. El poder de los registros mal orientado no ilumina, seduce. Y el guardián auténtico, lejos de acaparar, protege a otros de precipitarse a una lectura que su corazón todavía no puede sostener sin quebrarse. Aún así, los guardianes no desaparecieron del todo. Cambiaron de hábito. Unos se volvieron maestros cotidianos, un médico contacto fuera de lo común, una maestra que conoce a sus alumnos con una dulzura que parece adivinación, un juez que escucha por debajo de la rabia. Otros quedaron como figuras extrañas en los márgenes. El loco sabio del pueblo, la anciana que conversa con los muertos y acierta con los vivos, el músico que improvisa y sana. Todos comparten una destreza, alinear su emoción, su pensamiento y su respiración hasta que la vida, en vez de resistirse, coopera. En esa cooperación, el akasha deja de ser concepto y se vuelve experiencia. Y la experiencia, cuando es verdadera, no necesita propaganda. Quien aspire a seguirlos no debe pedir atajos, sino disponerse a una disciplina tan humilde como magnífica. Limpiar la intención cada mañana, refinar la atención cada tarde y cosechar silencio cada noche. El resto ocurre con la naturalidad de lo inevitable. No hay portales secretos, hay hábitos luminosos. No hay contraseñas, hay coherencias. Los guardianes lo sabían y por eso parecían invisibles. Se confundían con la gente que simplemente vive bien. Ese fue siempre su mayor camuflaje y su mayor promesa. Porque cuando la vida está bien vivida, el archivo del universo se abre como un libro que reconoce a su lector. Y en el renglón donde uno esperaba encontrar destino, aparece escrita, con una letra que nos es familiar, la palabra que lo cambia todo: responsabilidad. La historia oficial se cuenta en líneas rectas, con fechas ordenadas y márgenes limpios, como si el mundo hubiera avanzado obedeciendo un guión sin sombras. Pero debajo de esa caligrafía existe otra narración, escrita a fuego lento, donde lo que de verdad asusta no es la herejía ni la ciencia, sino la memoria. No la memoria de los archivos de piedra, sino la memoria del alma que recuerda lo que es. Si el akasha es el libro vivo del universo, la gran estrategia de los poderes de cada época ha sido simple y eficaz: impedir que el lector nazca.
A veces lo hicieron con hogueras, otras con decretos, más tarde con ridículo, y en la modernidad con ruido. La operación fue siempre la misma: desconectar al ser humano de su facultad de escuchar el campo de información que lo atraviesa. Persuadirlo de que el sentido viene de afuera y no de su interior. La conspiración del olvido no es un despacho oscuro con capa y daga. Es una pedagogía continuada que reemplaza la presencia por la obediencia y la atención por la distracción. Imaginemos un aula en el siglo IV. Un escriba copia un texto donde se habla del éter como matriz de todo. Un funcionario entra, toma el pergamino, tacha una palabra, añade otra. No destruye el párrafo, lo domestica. Allí, escondido en un gesto administrativo, comienza a operar el olvido. Vayamos ahora a un scriptorium medieval. Un monje inclina la cabeza sobre un códice y vacila. No teme el castigo, teme la claridad. Sabe que si deja esa frase tal cual la recibió, el lector futuro comprenderá que existe un acceso directo a lo divino sin intermediarios. Decide dejarla, pero la coloca entre dos exhortaciones morales que la diluyen. Luego, siglos después, la imprenta multiplica la letra y con ella la posibilidad de liberar el significado. Los poderes de entonces comprenden que ya no basta con censurar, hay que colonizar el lenguaje. La palabra éter se vuelve superstición, espíritu se vuelve dogma, conciencia se vuelve sospechosa. Y así, capa sobre capa, el sentido se cubre como una estatua condenada a la intemperie hasta quedar irreconocible. La conspiración del olvido no prospera únicamente por la violencia. Su herramienta más refinada ha sido el desprestigio inteligente, el gesto condescendiente del experto que reduce lo trascendente a curiosidad antropológica, la risa bien modulada de quien confunde profundidad con ingenuidad. A la hoguera la sucedió la caricatura, a la censura, la saturación. Llenar la vida de estímulos es otra forma de vaciarla de lecturas. La mente humana apenas dispone de un puñado de ventanas abiertas a la vez. Si todas miran hacia afuera, ninguna permanece abierta hacia adentro. En el siglo XX y XXI, el olvido se convirtió en una música de fondo que todo lo ocupa. Notificaciones, pantallas, narrativas prefabricadas que ofrecen la ilusión de participar en la historia mientras nos apartan de la única participación que importa: la de escribir conscientemente en el registro vivo con lo que pensamos, sentimos y hacemos. No faltaron, por supuesto, quienes defendieron el acceso al archivo de la realidad. Algunas escuelas preservaron, entre pliegues de liturgia y arte, claves discretas: el valor de la respiración que ordena la mente, la higiene de la intención, la dignidad del silencio. Pero entendieron que ya no bastaba con custodiar técnicas, había que entender la gramática del miedo. Porque el olvido no surge de la falta de datos, sino de la incapacidad de sostener lo que los datos piden. El Akasha no exige credulidad, exige madurez. Por eso, en cada época, los guardianes verdaderos insistieron en la misma disciplina de fondo. Si quieres recordar, aprende a mirar sin defensa, siente sin justificar, piensa sin mentirte. El resto es ruido que pronto se disuelve. La parte más sutil de esta conspiración es que nos hace cómplices. Repetimos consignas, levantamos muros, negamos lo que asusta, escenificamos cinismo como si fuera lucidez. El olvido se perfecciona cuando se institucionaliza en hábitos íntimos. Dejar para mañana el diálogo con uno mismo, decir no tengo tiempo mientras escapa el tiempo, llamar realismo a la renuncia de lo esencial. Y sin embargo, el archivo universal no guarda rencor, no borra ni castiga, espera. La memoria del cosmos es paciente porque sabe que incluso los ciclos de olvido dejan su traza. También esa traza un día será leída. Quizás por eso, en medio de la saturación contemporánea, tantos vuelven a escuchar un rumor de fondo. Es la cuerda silenciosa de la que tiraron los antiguos. Es el recordatorio de que ningún decreto humano logra anular la ley profunda por la que todo acto consciente reorganiza el tejido de lo real. Quien mire con atención verá cómo la conspiración se agrieta allí donde la vida se vive con hondura. Un médico que escucha de verdad, un juez que decide sin rencor, una madre que educa sin domesticar, un científico que coteja su razonamiento con su propia integridad. En esas prácticas, el olvido retrocede. El archivo se abre 1 milímetro y por ese milímetro entra una luz que basta para cambiar una biografía. No hay épica más revolucionaria que esa, aunque no figure en manuales ni titulares. La conspiración del olvido se deshace no con gritos ni con eslóganes, sino con un gesto obstinado: recordar. Recordar que cada emoción escribe, que cada pensamiento firma, que cada acción graba.
Recordar, por encima de todo, que el lector del libro del universo no es un elegido remoto, sino el ser humano que se atreve a estar presente. El siglo XX, lleno de laboratorios y guerras, de ecuaciones y ciudades en ruinas, fue también un escenario secreto donde se tanteó el borde entre ciencia y conciencia. En sótanos sin ventanas y observatorios que miraban al cielo para entender la Tierra, un puñado de investigadores, algunos con credenciales impecables, otros con biografías que prefirieron ocultarse, se atrevieron a formular preguntas que el método aceptado no sabía encajar. Si la mente deja huella, ¿puede medirse su trazo? Si el corazón entra en coherencia, ¿se ordena el caos que lo circunda? Si el tiempo es una dimensión flexible, ¿por qué no habría de existir un archivo que lo atraviese? Las preguntas no eran capricho místico, sino lógica llevada a su límite. El precio de hacerlas fue, casi siempre, el silencio obligado. Hubo proyectos que hoy sobreviven como rumores en papeles desclasificados, experimentos de percepción a distancia donde sujetos separados por continentes describían, con un acierto inquietante, escenas y símbolos colocados en sobres sellados. Ensayos de xenoglosia en los que personas sin formación lingüística emitían vocablos cercanos a lenguas muertas, para desconcierto de los filólogos y férrea negación de los comités. Pruebas de Ganzfeld, que al silenciar parcialmente los sentidos, amplificaban patrones de información que no sabían dónde ubicar. Medidas de la coherencia cardíaca que parecían correlacionar estados de compasión sostenida con cambios inesperados en la variabilidad del pulso y con él en la percepción temporal del propio sujeto. Nada de esto escribió una teoría definitiva. Sí dejó, como piedras blancas en un bosque, la intuición creciente de que la mente no es una isla y que el cuerpo es más antena que máquina. En paralelo, físicos atentos a los márgenes observaron que la materia, en su intimidad, se comporta como si obedeciera a un gran acuerdo de información. Cuando una partícula sabe instantáneamente de la otra, desafiando el mapa habitual del espacio, el lenguaje se queda corto. Se habló de entrelazamiento, se habló de campos, se habló, con timidez, de que tal vez la información no sea un accidente de la materia, sino su presupuesto. Algunos, con audacia, rescataron la palabra prohibida, éter. No el éter decimonónico de tubos y engranajes, sino un campo de campos, un sustrato de información en el que la materia sería una lectura localizada. Era una herejía semántica y a la vez una hipótesis elegante. No prosperó en manuales, pero encendió vocaciones que hoy trabajan sin etiquetas, articulando la severidad de la medida con la humildad del misterio. No faltaron excesos ni credulidades. Hubo charlatanes que confundieron correlaciones débiles con dogmas rentables, y hubo instituciones que, para evitar el desorden, prefirieron tirar el niño con el agua sucia. Pero en medio del ruido, ciertos hallazgos insistieron. Por ejemplo, estados de atención plena y compasión sostenida parecen reorganizar patrones fisiológicos medibles. Prácticas respiratorias específicas alteran, de modo replicable, la relación entre sistema nervioso y percepción. Grupos sincronizados en intención muestran efectos sutiles pero obstinados en variables que antes solo se atribuían al azar. Nada de esto demuestra el akasha en términos de laboratorio. Todo apunta, sin embargo, a un paisaje compatible. Un campo informacional al que la conciencia humana accede no como turista sensacionalista, sino como ciudadano sobrio. Entre los relatos más perturbadores de la época están aquellos en que sujetos sometidos a protocolos rigurosos contaron experiencias que no caben en los márgenes de la psicología clásica. Una mujer describió con detalle una ciudad costera que no conocía. Años después, al viajar por accidente a ese lugar, reconoció un patio, un dibujo en la pared, el olor de un mercado. Un soldado convaleciente habló durante minutos en un dialecto antiguo del Cáucaso. Un lingüista, de mala gana, admitió la similitud, aunque se refugió en la explicación de una criptomnesia imposible de verificar. Un niño relató, con lágrimas, la vida de un artesano del siglo XIX y pidió perdón a nombre de un hombre muerto. La familia del artesano, contactada por curiosidad, encontró en el relato detalles que nadie vivo registraba ya. ¿Pruebas? No. ¿Indicios que obligan a ampliar el mapa? Sin duda. Pero quizá el capítulo más luminoso de estos ensayos no se encuentre en la fenomenología extraordinaria, sino en el redescubrimiento de una ética que los antiguos ya sabían. El acceso a información sensible requiere un corazón preparado. Allí donde los investigadores introdujeron protocolos de cuidado, intención clara,
consentimiento explícito, contención emocional, humildad epistemológica, el material resultó más coherente y significativo. Allí donde se forzó, se mercantilizó o se buscó el espectáculo, emergió la distorsión. La lección es vieja y siempre nueva. No basta con abrir la puerta, hay que merecer el paso. El Akasha, si existe como lo conciben los sabios, no es un parque temático para curiosos, es una biblioteca sagrada que exige silencio, verdad y responsabilidad. Hoy, sobre la mesa, quedan dos herencias del siglo pasado. La primera, un archivo disperso de resultados sugerentes que invita a científicos honestos a interrogar la realidad con herramientas finas, sin miedo a palabras que la historia contaminó. La segunda, una cartografía de prácticas humanas que repetidas parecen ajustar la antena del ser hacia un campo más amplio de sentido. Respiración, compasión, presencia, integridad no son flores retóricas, son tecnologías de sintonía. Si en el próximo capítulo de nuestra especie decidimos unir el rigor de la medición con la claridad del corazón, tal vez el viejo término recupere su sitio sin necesidad de credos ni banderas. Y entonces, sin proclamaciones, ocurrirá lo que siempre debió ocurrir. La ciencia se volverá más humilde, lo sagrado más preciso, y el ser humano, al leer en el libro del mundo, aprenderá por fin a escribir sin borrar. Se dice que el universo habla todas las lenguas, y sin embargo solo una lo ordena por dentro, la vibración. Antes que la sílaba y el signo, antes que el alfabeto y la ley, hubo ritmo. Una respiración primordial marcó el compás del fuego y el agua, y sobre ese pulso la conciencia empezó a pronunciarse. A esa gramática anterior a las palabras, los antiguos le dieron nombres distintos: mantra, canto, salmo, raga, makam y karo. Pero todos apuntaban al mismo secreto. El alma entiende por frecuencias lo que la mente traduce torpemente como conceptos. No se accede a los registros akáshicos golpeando la puerta con razonamientos brillantes, sino afinando el instrumento del propio ser hasta que su timbre coincide con el de la sala donde están guardadas las páginas de luz. Cuando esa coincidencia ocurre, no se lee una frase. Se reconoce una melodía propia que estaba sonando desde siempre y de pronto se vuelve audible. Imagina el lector una cámara que viaja. En el altiplano, un anciano sopla un caracol marino al borde del amanecer. El sonido grave y largo cae sobre el valle y lo organiza, como si las montañas respondieran moviendo 1 milímetro sus sombras. En una catedral, un coro deja caer una nota sostenida y la nave, hecha de piedra y siglos, vibra con una ternura imposible. En la Amazonia, una curandera entona un ícaro con sílabas que no significan nada para el oído profano, pero abren ventanas en el pecho de quien escucha. En un templo de mármol, un cantor recorre el makam rastreando las comas invisibles entre los semitonos. En un monasterio tibetano, el canto gutural dibuja una espiral sonora donde la mente deja de rebotar y por fin descansa. Distintas geografías, un mismo oficio. Recordar que la emoción, cuando es pronunciada con pureza, se convierte en llave. Los guardianes del lenguaje del alma sabían que no hay palabra neutra. Cada fonema, cada ritmo, cada cadencia modifica el clima interno del que pronuncia y del que escucha. Por eso iniciaban a sus discípulos con votos de silencio, no por desprecio de la voz, sino por respeto a su poder. El primer aprendizaje consistía en deshabitarlos, vaciar el habla automática, esa lengua llena de prisa y defensa, para que de su lecho seco volviera a brotar un agua precisa. Después venían los tonos, aprender qué nota despierta la valentía sin fieros, cuál calma la nostalgia sin anestesiarla, cuál limpia la tristeza sin humillarla. En esa educación, la respiración era la maestra de maestros. Respirar no era llenar pulmones, era cincelar la columna de aire hasta que el cuerpo entero se volvía una flauta dócil. Respirar era escribir. Más allá del canto, el lenguaje del alma habita los gestos pequeños. La manera de posar la mano sobre una frente febril, la pausa justa antes de perdonar, el modo de mirar sin curiosear, todas son frases profundas en el idioma del Akasha. Porque el archivo universal no almacena retórica, almacena coherencia. Anota la alineación o el desacuerdo entre lo que pensamos, sentimos y hacemos. Cuando esa tríada entra en fase, cuando la intención no tiene doblez, la emoción no se contamina de cálculo y la acción no solicita aplauso, el campo responde como responde un lago cuando una piedra cae en su centro, con ondas claras que llegan lejos. Por eso los sabios insistían en la higiene de la intención. No es moralina, es física sutil.
Una voz sucia de interés personal puede pronunciar la palabra más alta y aún así no abrirá ninguna puerta. Una voz vulnerable y recta, aunque apenas susurre, derriba muros. En la modernidad, la educación del lenguaje del alma se cambió por la gramática de la eficacia. Aprendimos a hablar rápido, a escribir corto, a convencer. Olvidamos la música de lo verdadero. No extraña entonces que nos sintamos exiliados de nosotros mismos. Hablamos en exceso y nos escuchamos poco. Y sin embargo, incluso en las ciudades estridentes, el idioma de la calle se cuela por grietas. Un violinista en el metro articula una frase de Bach y un corredor se detiene sin entender por qué. Un bebé gorjea una vocal redonda y pacífica una sala. Una mujer pronuncia gracias como quien bendice y el aire cambia de densidad. La vibración correcta no necesita púlpito, encuentra su sitio. La sabiduría de los antiguos no era mística decorativa, era ingeniería del clima interior. Llegado a este punto, cuesta eludir una pregunta. ¿Cómo hablar entonces para que el archivo nos oiga? No hay fórmulas secretas, hay prácticas sencillas y tenaces. Volver a la respiración hasta que pierda el ruido de la urgencia. Elegir palabras que no traicionen lo que sentimos ni humillen lo que pensamos. Preferir silencios que preparen, no silencios que castiguen. Aprender, como los cantores viejos, a sostener una nota sin poseerla. Y sobre todo, recordar que la lengua más alta se pronuncia con los actos. Bajo ese prisma, la compasión es una composición musical, la paciencia una arquitectura de ritmo lento, la alegría una percusión limpia que no necesita estrépito. Quien así habla, aún sin abrir la boca, aprende a leer y a ser leído por el campo. Lo que antes parecía milagro se vuelve natural. La vida, al fin, se entiende con la vida. El lenguaje del alma no es un lujo espiritual, es el medio de comunicación con la biblioteca del universo. No se lo impone ni se lo finge, se lo recupera. Cada día ofrece ejercicios discretos para hacerlo, al nombrar sin exagerar, al pedir sin mendigar, al decir no sin agresión y sí sin deuda, vamos enderezando el timbre. Con el tiempo, la lectura ocurre sola. Una frase leída en un libro arcaico se vuelve fuego en el pecho. Un sueño trae una melodía que ordena una pena vieja. Un encuentro casual entona la nota exacta que faltaba. Y comprendemos, con una mezcla de asombro y pudor, que el universo siempre habló claro. Fuimos nosotros quienes nos pusimos de espaldas al viento. Al girarnos, el akasha nos devuelve la voz. Hay relatos persistentes en las tradiciones más distantes que hablan de lugares a los que no se llega caminando, sino afinando. Los llamaron Shambhala, Tianjin, Tula, Aztlán, las 10 Islas Blancas, la ciudad de Esmeralda. Nombres distintos, mismo rumor. Enclaves vivos del campo donde la información adopta forma sutil, como arquitectura de luz que se deja recorrer por aquellos que han aprendido a sostener la vibración adecuada. ¿Son metáforas? ¿Son memoria de un linaje que supo cruzar? En tono de documental, diríamos esto. Las ciudades del éter son mapas operativos de la conciencia. Existen como existen las constelaciones, no porque alguien las toque con la mano, sino porque, al mirar desde el ángulo cierto, ordenan el cielo y nos orientan. Quien entra a una de esas ciudades no lo hace por curiosidad, lo hace porque tiene tarea. Las crónicas más finas describen un umbral. No es una puerta tallada ni un arco triunfal, es un cambio de densidad. Un caminante, quizá en sueño lúcido, quizá en meditación profunda, quizá en ese minuto suspendido entre la noche y el día, advierte que el aire se vuelve más táctil, como si estuviera hecho de hilos. Al avanzar, los pensamientos dejan de ser murmullo y se comportan como pájaros. Los que vuelan recto conducen a plazas, los que picotean se disuelven en callejones, los que se repiten una y otra vez chocan contra muros invisibles. No hay guardias, hay resonancias. La ciudad responde organizando sus avenidas según la calidad de la atención del visitante. Allí no se finge. La mentira no encuentra suelo donde plantar el pie. En esas urbes sutiles, las bibliotecas son vivas. Los libros no se abren con dedos, se abren con preguntas limpias. Se presentan como láminas de luz, como voces antiguas, como escenas que se saben más reales que la vigilia. Uno pide ver el origen de una lealtad que duele y la sala propone un teatro. Un gesto olvidado de infancia, un juramento hecho ante el miedo, una enseñanza recibida sin supervisión. Uno pide comprender el hilo secreto de su oficio y la ciudad muestra talleres donde manos innumerables realizan, con sorprendente humildad, la misma tarea que uno intenta. Uno pide perdón y la ciudad, que no es juez ni notario,
Le ofrece un lugar donde respirar hondo hasta que la culpa se convierta en responsabilidad. No hay morbo, hay precisión. La información no hiere, ajusta. Dicen que en las ciudades del éter viven los archivistas, inteligencias humanas o más que humanas que han hecho de la custodia su alegría. No mandan, acompañan, no exhiben, orientan. Aparecen adoptando formas amables para nuestra imaginación. Una mujer con ojos que recuerdan, un hombre que parece haber esperado toda la vida, un niño que sabe reír sin ironía, un anciano que huele a madera, y ofrecen la misma instrucción con variaciones infinitas. Mira sin apartarte, nombra sin herirte, elige sin miedo. Su presencia no anestesia, potencia. Si el visitante se resiste a ver, no lo empujan. Si se acelera, no lo celebran. Si se avergüenza, no lo tratan con lástima. A veces basta con que pongan una mano en nuestro hombro para que el cuerpo entero recuerde cómo era estar en casa. La logística de estas ciudades es sobria. No hay mercados de prodigios ni plazas de espectáculo. Hay escuelas de silencio y oficios de alma. Un barrio enseña a soñar con lucidez para no confundir fantasía con visión. Otro enseña a escuchar hasta distinguir entre angustia y presentimiento. Otro a despedirse bien para que lo que debe irse no quede colgado de nosotros como un velo. Hay talleres de palabras exactas y talleres de atención sostenida. Hay huertos donde se cultiva paciencia y cocinas donde se sazona el perdón con una pizca de humor. Y hay un gran río, siempre hay un río, que recoge lo que cada visitante ya no necesita cargar. En sus orillas, quienes aprenden a soltar ven, estupefactos, cómo el agua traspasa sin mojar y sin embargo limpia. Las ciudades del éter no son premio ni escapatoria. No se entra por coleccionar méritos ni por huir del mundo. Se entra porque el mundo necesita que volvamos con algo. Por eso el tránsito es doble. Se va para ver con claridad y se regresa para encarnar lo visto. Un maestro de escuela que aprende en esas calles a distinguir entre ruido y pregunta regresa a su aula con una paciencia nueva. Una médica que comprende allí el mapa emocional de su pulso vuelve a la clínica con una escucha que evita diagnósticos duros por puro automatismo. Un juez que aprende a oír por debajo de la ira vuelve al tribunal con sentencias que cierran sin romper. No hay diplomas, hay vidas reorientadas. La prueba de la ciudad no es el recuerdo de sus plazas, es la transformación sobria del que la recorrió. Muchos preguntan si estas ciudades son reales. La cuestión quizá esté mal formulada. Más útil sería preguntar si son fecundas, si aquello que se aprende en ellas florece en la vigilia. Porque el criterio último de la caja no es el asombro, es la fecundidad. Si una visión nos vuelve más responsables, más libres de resentimiento, más capaces de elegir la verdad aunque duela, entonces la ciudad es verdadera, aunque no aparezca en mapas. Si en cambio, una excursión sutil nos deja fascinados y estériles, la ciudad era un espejismo, un parque de diversiones construido por nuestro anhelo de evasión. Los archivistas insisten en esta diferencia con una cortesía inamovible, como quien devuelve una y otra vez la brújula a la mano temblorosa del viajero. Finalmente, conviene recordar que las ciudades del éter también nos visitan. No siempre somos nosotros quienes cruzamos. A veces en una esquina de la tarde la densidad cambia y una sala de lectura se superpone discretamente a la cocina de casa. A veces, en medio del duelo, un pasillo de aquella arquitectura aparece entre dos latidos para que podamos despedir sin quedarnos a vivir en la sombra. A veces, en la risa con amigos, se abre una plaza breve donde todo encaja y la alegría no es fuga, es ajuste. Esos descensos no se compran ni se fuerzan. Llegan cuando el clima interno está listo, como llega la lluvia cuando el cielo decide. Entonces comprendemos que no hay lejos ni cerca en lo esencial. Las ciudades del éter no están allá arriba ni en ninguna parte, están donde nosotros por fin vibramos en verdad. Y el archivo que nunca estuvo cerrado se deja leer. La cámara se sumerge en una célula como si cruzara el umbral de una catedral submarina. Entre columnas de luz líquida se alza la doble hélice, una escalera de caracol que no asciende hacia el techo sino hacia adentro. Las letras A, E, C, G parecen suficientes para contar la historia. Pero el relato no está solo en las letras, está en la caligrafía, en los márgenes, en los silencios. Amarradas a proteínas que llamamos histonas, enrolladas y desenrolladas como párpados, las hebras llevan marcas diminutas, metilaciones, acetilaciones, que funcionan como acentos y puntuación. No cambian la palabra, cambian la música con la que la palabra se pronuncia.
Visto así, el genoma no es un libro estático, es una partitura viva que el cuerpo interpreta de acuerdo con el clima interior y el mundo que respira. La biología lo nombra epigenética. Los antiguos, con menos laboratorio pero más oído, la llamaron sintonía. En esa catedral, los corredores menos transitados, intrones, microRNN, largos ARN no codificantes, se revelan como pasajes laterales por donde transitan los mensajes que modulaban sin espectáculo. Durante décadas los declaramos decoración. Hoy sabemos que esos pasajes mueven cortinas, apagan lámparas, abren balcones. El organismo escucha su entorno y ajusta la luz. Hambre, descanso, temperatura, vínculo, peligro, belleza. Cada estímulo entra en la sala de control y decide si una melodía genética suena o se calla. No hace falta invocar prodigios. Basta con prestar atención a la evidencia sobria de que la materia viva responde finamente a ritmos y señales. Si el cuerpo es un instrumento, el ADN es la caja de resonancia donde la vibración se vuelve forma. Y si la conciencia es más que un epifenómeno, si participa, por misteriosa que sea su vía, entonces el modo en que sentimos y pensamos podría ser parte de ese sistema de señales. El Akasha, en esta comprensión, no sería un dictado externo, sino el campo donde la partitura se alimenta y se corrige en tiempo real. Visualicemos con lente de documental 3 escenas que convergen. Primera, un laboratorio nocturno. Una investigadora sostiene un trazado de variabilidad cardíaca y observa cómo, bajo estados sostenidos de compasión, el pulso dibuja curvas más ordenadas y con ellas cambia la respiración, y con la respiración cambian niveles de mensajeros químicos que entran y salen del núcleo. Segunda, un dojo silencioso. Un practicante respira a un ritmo que no pertenece a la prisa de la ciudad. Sus manos, tibias, reposan en el abdomen. Su mente no se vacía, se alinea. Al cabo de minutos, su sistema nervioso parasimpático toma primacía y el cuerpo hace reparaciones postergadas. Tercera, una sala de parto. Una partera canta bajo, sostiene con su voz la cadencia del cuerpo que sabe nacer. La melodía no es mística decorativa, es andamiaje. En las 3 escenas ocurre lo mismo con gramáticas distintas. La biología detecta una coherencia y al reconocerla, abre puertas. El Akasha, lejos de la superstición, aparece como metáfora operativa de un orden más amplio al que podemos dirigirnos cuando nuestro clima interior deja de ser tormenta. Las tradiciones que hablaron de mantras, rezos y ragas intuían esta ingeniería del clima. No postulaban que una sílaba mágica manipula el universo, sino que cierta combinación de timbre, ritmo y sentido ordena al cantor y al oyente. Y ese orden, fisiológico, emocional, mental, no es una estética piadosa, es un mensaje bioquímico. Palabras pronunciadas desde la coherencia, respiraciones medidas, percepciones enfocadas, gestos limpios. Todo ello compone una carta que el cuerpo lee y responde. Cambia la tensión arterial, se ajusta la inflamación, se reorganiza el sueño, se corrigen ritmos hormonales, se modulan rutas metabólicas, se repasan errores de copiado. No porque la mente domine tiránicamente a la materia, sino porque nunca estuvieron separadas. El archivo universal, si aceptamos el término, no es un disco lejano donde vamos a consultar oráculos. Es el tejido informacional en que cuerpo y conciencia ya conversan, y cuya gramática podemos aprender a honrar. Con esta comprensión, la noción de códigos ocultos deja de ser una fantasía de conspiración y se vuelve un desafío de madurez. ¿Qué escribo en mi genoma cuando sostengo durante años una emoción rancia? ¿Qué abro cuando afino día tras día la respiración, la atención, la palabra? ¿Qué ciudades se encienden cuando trato al otro de un modo que baja la guardia y permite reparación? No se trata de culpar al enfermo ni de santificar al sano. Se trata de reconocer que somos autores, no únicos, pero sí activos, de la música que interpretamos. La herencia pesa, el ambiente pesa, la suerte pesa. También pesa el modo en que nos relacionamos con todo ello. Y si el Akasha es el registro de esa relación, entonces leerlo no es espiar el destino, es aprender a escribir con más dignidad. Pensemos ahora en una imagen que condense la idea, un taller de encuadernación. Sobre la mesa un libro antiguo deshojado, a un lado hilos, agujas, cola. El encuadernador avanza sin prisa, recoloca, refuerza, cose. Cada costura no borra la historia de los desgarros, la integra. Así trabaja el cuerpo cuando le damos clima, no borra, integra. Así se comporta la memoria cuando tratamos con respeto, no inventa, revela. Y así responde el genoma cuando dejamos de empujarlo y empezamos a acompañarlo. Encuentra caminos laterales para decir lo que necesita decir.
Los códigos ocultos no son sigilos místicos, son capacidades latentes que emergen cuando el clima interno deja de sabotear. El milagro, si cabe el término, consiste en que la partitura se vuelve más legible y el músico más humilde. La ciencia gana precisión, la espiritualidad gana sobriedad y el ser humano gana margen de maniobra sobre sí. Todo lo anterior invita a prácticas que no requieren templos ni laboratorios, sino continuidad. Volver cada mañana al cuerpo como quien afina un instrumento, elegir palabras que no rompan lo que buscan nombrar, sostener conversaciones que no se alimenten del agravio, visitar el silencio como se visita a un amigo, exponerse a la belleza con la misma disciplina con que uno toma un medicamento. No es autoayuda de calendario, es alfabetización biológica del alma. Y cuando esa alfabetización avanza, algo ocurre en el cuarto de máquinas del núcleo. No lo oímos, pero se siente. El edificio deja de vibrar como si estuviera a punto de quebrarse y empieza a vibrar como una casa donde se puede vivir. El akasha entonces ya no es un rumor peligroso, es el contexto natural en el que aprendemos a ser. Hay guerras que se libran con ejércitos y hay guerras que se libran con hábitos. La de nuestra era, sutil y omnipresente, se libra en el territorio donde el sentido se fabrica, la memoria. No la memoria de discos duros y archivos físicos, sino la memoria vivida, esa que organiza el presente con lo que recuerda del pasado y con lo que se atreve a esperar del futuro. Si el akasha es el registro profundo donde todo deja huella, la estrategia más eficaz para dominar a una comunidad es interferir el modo en que sus miembros acceden a esa huella. No hace falta quemar bibliotecas si basta con saturar la atención. No hace falta prohibir palabras si basta con vaciarlas de contenido hasta que suenen bien y no digan nada. La guerra por la memoria opera así. Coloniza los índices, manipula los resúmenes, altera el orden en que se nos presentan las cosas. Y recubre la vida con una capa fina de distracción, que por acumulación equivale al olvido. El documental nos lleva a una redacción donde las pantallas no miden hechos sino minutos de permanencia. Un gráfico titila: la noticia que retiene más ojos gana, aunque no explique nada, aunque nos deje más vulnerables a los próximos titulares. Pasamos a una sala de control de una plataforma. Un algoritmo reajusta, en milisegundos, lo que veremos después de lo que acabamos de ver. No hay un sensor con sotana, hay un ingeniero con prisa y objetivos comerciales. Cambiamos de escena, una mesa familiar. 4 sillas, 4 pantallas, 4 silencios. La memoria común, ese tejido entrañable hecho de relatos compartidos, se adelgaza. En estos 3 planos, sin villanos caricaturescos, la batalla avanza con eficacia quirúrgica. Donde hay ruido constante, no hay lectura honda. Donde no hay lectura honda, no hay decisiones libres. No es la primera vez que atravesamos una disputa por el relato. Imperios antiguos ya comprendían que controlar los archivos era controlar el porvenir. Pero la sofisticación actual supera a sus antecesores porque no necesita violencia visible. Necesita solamente optimizar nuestra debilidad por lo inmediato. Lo urgente desplaza lo importante. Lo reactivo desplaza lo reflexivo. Lo espectacular desplaza a lo verdadero. Se siembran memes tóxicos, ideas pegajosas y pobrísimas, que colonizan conversaciones como una especie invasora. Se premia el escarnio, se penaliza el matiz, se convierte en entretenimiento la destrucción de reputaciones. No oficia un tribunal, opera una feria, y en esa feria la memoria de la akasha, esa posibilidad íntima de recordar con precisión lo que somos, queda cubierta por serpentinas. Pero la guerra por la memoria no se libra solo afuera. Su frente más decisivo está en la política interior de cada uno. El enemigo aquí es la compulsión, ese reflejo que nos empuja a responder sin respirar, a opinar sin entender, a indignarnos sin transformar. Somos vulnerables cuando nuestro ecosistema emocional carece de sistema inmunitario. El antídoto entonces no es abstinencia ciega, sino higiene. Igual que lavamos las manos antes de cocinar, conviene lavar la atención antes de hablar, leer, votar, amar. Los antiguos lo sabían y por eso cultivaban ritos pequeños con consecuencias enormes. Ventanas abiertas al alba, un minuto de silencio antes de decidir, un baño de agua fría para bajar al cuerpo, una caminata sin pantalla al caer la tarde, una conversación a fuego lento donde las voces puedan soltarse sin gritar. Son gestos modestos que, sostenidos, cambian el clima. Y donde cambia el clima, cambian los relatos que podemos alojar. Imaginemos, a modo de contracampaña, operaciones discretas de rescate.
Un grupo de vecinos funda un círculo de lectura intergeneracional. Abuelos, adolescentes y niños comparten historias que no caben en algoritmos. La risa y el desacuerdo hacen músculo. Se aprende a disentir sin romper. Un equipo de sanitarios introduce en la guardia hospitalaria un protocolo de 1 minuto de respiración conjunta antes de iniciar turno. El cansancio no desaparece, pero el trato se humaniza y las decisiones pierden dureza defensiva. Una escuela adopta recreos de silencio. No castigo, sino descanso auditivo. Los niños vuelven a clase con menos ruido dentro. Un medio local abre un espacio semanal donde periodistas y vecinos cuentan cómo verifican una noticia. La confianza deja de ser acto de fe y se vuelve ejercicio compartido. Son pequeñas guerrillas de sentido que no buscan ganar trending topics, buscan devolverle a la memoria su condición de bien común. Hay también armas suaves, el humor y el arte. Una caricatura precisa desactiva un dogma con más elegancia que un tratado. Una canción pone en la boca de un barrio la dignidad que no encontraba palabras. Una obra de teatro callejero devuelve a la plaza la pregunta que los titulares no saben formular. El arte no compite con la propaganda, la vuelve irrelevante. Y el humor, cuando no humilla, vacuna. En la guerra por la memoria, reír con conciencia no es frivolidad, es defensa. Un pueblo que se ríe bien de sí mismo desarma a quien busca manipularlo, porque no hay hilo de culpa del que tirar, ni solemnidad torpe que explotar. El Akasha, en medio de este campo de batalla, es la retaguardia y el archivo. Allí queda constancia de lo que fuimos, pero también de cómo recordamos lo que fuimos. Por eso la ética de la memoria es tan exigente. No basta con acumular datos, hay que organizar el corazón que los sostiene. En términos prácticos significa esto. Antes de repetir una historia, preguntarnos si ayuda a reparar o solo a encender. Antes de compartir una indignación, verificar si nos convierte en mejores aliados de lo que decimos defender. Antes de rendirnos ante la desesperanza, recordar episodios personales o colectivos donde lo imposible se abrió paso con paciencia y rigor. Esa evocación no es escapismo, es munición. Queda, por último, un gesto que funciona como cambio de frente. Apagar. No como renuncia al mundo, sino como acto táctico. Apagar notificaciones 1 hora al día para que la atención vuelva a conocer el silencio. Apagar la voz interior que insulta y reemplazarla por una que pregunta. Apagar la exigencia de estar al día de todo y encender la voluntad de estar presente en algo. Apagar a veces la propia razón que todo lo explica y encender la escucha que a veces se nos hace insoportable. Entonces, sin estruendo, ocurre una inversión de fuerzas. La feria pierde volumen, la biblioteca se oye. Y en esa biblioteca, la del mundo y la del pecho, recuperamos páginas que creíamos perdidas. La guerra por la memoria no se gana con una batalla épica, sino con 1000 pequeñas victorias cotidianas que devuelven a la conciencia su gobierno. Ganar, aquí, no es derrotar a un enemigo, es volver legible el libro en el que escribimos juntos. Y cuando ese libro vuelve a leerse, todo puede empezar de nuevo, pero esta vez con la dignidad de quien recuerda. La cámara se abre sobre una mesa de piedra. Encima un conjunto de tablillas mal reparadas, costuras gruesas que delatan incendios antiguos y huidas apresuradas. Una mano anónima pasa la yema de los dedos por un glifo y la sala parece escuchar. No se trata de adivinar, dicen los custodios, se trata de recordar patrones. Las profecías de los iniciados no prometen fechas ni cataclismos cinematográficos. Son mapas de corrientes profundas, cartas de navegación para un mar que cambia de piel. En ellas, el porvenir no está escrito con tinta, sino con condiciones. Si la atención humana se fragmenta, la red se tensa. Si se vuelve a congregar en presencia y propósito, la red se suaviza. Ese es el nervio. Lo que llamamos destino no es un decreto de mármol, es el resultado estadístico de la conciencia que sumamos o restamos cada día. Las crónicas más sobrias repiten una imagen luminosa. Una malla dorada, extendida de horizonte a horizonte, dormida durante siglos, activándose cuando las voces dispersas aprenden a entonarse. No es misticismo de escaparate, es la metáfora de una coordinación invisible que hace coherente a un conjunto. En un poblado costero, una anciana recita por las tardes un himno que nadie más recuerda. 3 calles más allá, un adolescente se detiene a escuchar sin saber por qué, y sin acordarlo con nadie, cambia su respiración. En una biblioteca pública, un poeta coloca sobre la mesa un cuaderno con versos escritos a mano y, sin publicidad ni premio, el lugar se llena de gente que vuelve a leer sin prisa.
En un hospital, un grupo de enfermeros decide comenzar el turno con 1 minuto de silencio laico. No rezan, no declaman, se sientan y respiran. La noche es igual de difícil, pero el cansancio no arrasa el trato. Pequeñas escenas cunden. La red de oro no cae del cielo, se teje. Los iniciados de cada época, con nombres que la historia raras veces recoge, dijeron lo mismo con lenguas distintas. Llegará una estación en la que el mundo pedirá una nueva alfabetización del corazón. Dieron señales que no sirven a los curiosos impacientes. Hablaron de una hambre rara por la verdad aunque duela, de una impaciencia con el cinismo que ya no se confunde con inteligencia, de una nostalgia por la belleza que tiene consecuencias prácticas. Advirtieron también de trampas. Una, la de confundir profecía con espectáculo y convertir el anuncio en mercancía. Otra, la de convertirla en miedo y volverla castigo. Las auténticas profecías no esclavizan, acompañan, no fascinan, orientan. Por eso, tantas de sus páginas leídas con ansiedad parecen áridas y leídas con el pulso en calma son precisas. Un pasaje recurrente de esas escrituras habla de los nombres estelares. No son títulos de nobleza sideral ni credenciales esotéricas, son maneras de decir el talento hondo que cada alma trae. El nombre estelar de un maestro puede ser paciencia, el de una artesana, exactitud, el de un agricultor, obediencia a los ritmos, el de una médica, compasión no negociable, el de un juez, escucha más honda que el grito, el de un niño, juego que ensaya mundos. Las profecías anuncian un tiempo en que esos nombres, ocultos bajo la prisa y el miedo, volverán a pronunciarse y, al pronunciarse, ordenarán. Cuando alguien recuerda su nombre, no necesita imponerse, basta con que lo viva. La red lo reconoce y se ajusta. En tono de documental, podemos seguir a una investigadora que recorre un archivo subterráneo, busca pruebas y se encuentra con ritmos. Cruza citas de monasterios tibetanos con manuales agrícolas mesopotámicos, coteja cantos mediterráneos con geométricas precolombinas, y el mosaico insiste siempre en 2 coordenadas: coherencia e intención. Descubre que cada vez que una cultura se acercó a colapsar por exceso de dominio o por déficit de sentido, parecieron voces que recordaron la misma receta sobria: bajar el ruido, reacomodar el vínculo, devolver a la palabra su peso. No hay truco pirotécnico, hay hábitos. Y esas llamadas, cuando fueron atendidas, torcieron ríos. La cronista deja escrito lo que la hace sonreír en medio del polvo, que las profecías son menos predicciones que recordatorios con fecha. Quienes temen a la libertad prefieren profecías que condenen o absuelvan por decreto. Les molestan estas otras, que devuelven responsabilidad. Eso explica su ocultamiento periódico. Cuando reaparecen lo hacen disfrazadas de leyendas o de arte. Se vuelven melodías que nos perseguían desde la infancia, cuentos populares que extrañamente nos fortalecen, películas que nos dejan con ganas de llamar a alguien y pedir perdón, pinturas que nos recuerdan que el color fue primero que la consigna. No es casual, los iniciados sabían que la belleza es la pedagogía más resistente. Un dogma se debate, un decreto se deroga, un algoritmo se sustituye, una canción acertada persevera y actúa por dentro décadas después. Hay un punto en que toda profecía honesta se vuelve pragmática. No pregunta qué va a pasar como quien lee el pronóstico del tiempo, sino qué debe pasar por mí para que pase por todos. La respuesta no es glamorosa, pero conmueve. Debe pasar la coherencia de un adulto que ha dejado de poner su biografía como excusa, que se sienta a respirar antes de entrar en la escena que lo tienta, que regresa a su oficio como quien vuelve a un altar, que se permite reír sin sarcasmo y llorar sin dramón, que pide ayuda cuando se le desordena el mundo, que aprende, a fuerza de honestidad, a no mentir con los ojos. Cuando ese tipo de personas se multiplica, las profecías que anunciaban temporadas oscuras comienzan a girar su elipse con una suavidad que ningún analista sabe explicar. Los iniciados lo dijeron con la cortesía de los que no buscan tener razón. La red responde a la suma de nuestras decisiones pequeñas. La cámara se aleja de la mesa de piedra. Las tablillas quedan en su sitio, respirando como respira un bosque. No hace falta leerlas todas hoy, basta con hacerse una pregunta sencilla que el archivo registra como campanada. ¿Qué parte de mí se ha quedado atrás y me está pidiendo que vuelva por ella? Quien se la hace no invoca rayos ni portales, activa con humildad el mecanismo que las profecías presupone. La memoria que repara. Y en esa reparación, aunque nadie lo anuncie con fanfarrias,
La malla dorada adquiere un brillo apenas perceptible, suficiente para que un desconocido, a varias ciudades de distancia, también se detenga y respire. El día no empieza con trompetas, empieza con una frase pronunciada sin miedo. En una aula cualquiera, una profesora dice a sus alumnos que la atención es un músculo, y que hoy trabajarán con él. En un taller de barrio, un carpintero enseña a medir la madera con el cuerpo, y no solo con la cinta, porque el oficio también se memoriza en los tendones. En un laboratorio, una científica coloca en la pizarra, junto a ecuaciones severas, la palabra humildad. Y recuerda que el dato cinética es un cuchillo. En una parroquia, un sacerdote aparta por un momento la homilía para invitar a su comunidad a un minuto de silencio sin consignas. En una mezquita, una mujer abre su cuaderno de poemas. En un centro cultural, un grupo de jóvenes organiza sesiones de lectura sin teléfonos. Nadie nombra a la Kasha, y sin embargo, lo que estaba proscrito, la posibilidad de acceder a una memoria más honda que los titulares, empieza a regresar por donde siempre fue más difícil de tenerlo, por la vida corriente. Durante siglos, el conocimiento que vinculaba vibración, conciencia y realidad fue confinado a los márgenes, a notas al pie, a cantos folclóricos, a prácticas consideradas devocionales, a disciplinas sin prestigio. Ahora retorna sin pedir permiso a las instituciones que lo negaron o lo mercantilizaron. No vuelve como dogma nuevo ni como tendencia, vuelve como solvencia. Se reconoce por sus frutos discretos, ambientes de trabajo donde la competencia pierde su filo, escuelas donde los estudiantes aprenden a discutir sin destruirse, consultas médicas donde el diagnóstico incluye el mapa emocional sin moralinas, tribunales donde la palabra rehabilitación deja de ser un bronce y se ensaya en serio. El archivo universal traducido a prácticas empieza a circular con la naturalidad de lo sensato. Y no puede prohibirse lo sensato sin quedar en ridículo. La historia nos enseñó que todo regreso corre el peligro de exagerarse. Por eso el retorno necesita antídotos contra la grandilocuencia. El primero es la verificación honesta. Cada comunidad que reintroduce ritos de silencio, de respiración, de escucha, de palabra cuidadosa, anota lo que cambia y lo que no. Distingue entre placebo y efecto real, entre entusiasmo y formación. Ríe de sí misma cuando se pone solemne. El segundo antídoto es la mesura. No todo se explica por vibraciones y campos, no toda pena se cura con cantos, no toda injusticia se arregla con intención. La materia exige leyes, la sociedad exige instituciones, el dolor exige acompañamiento. El conocimiento prohibido regresa de verdad cuando ocupa su sitio en la mesa, no cuando pretende quedarse con toda la vajilla. En la pantalla de esta crónica, un montajista encadena escenas como perlas en un hilo. Una médica enseña a un paciente a modular su respiración antes de entregarle la medicación que necesita. Su recuperación no es milagro, es cooperación. Un juez escucha 10 minutos más de lo habitual a una persona cuya biografía nadie había soportado oír completa. La sentencia no se ablanda irresponsablemente, se afina. Una profesora de música permite que una clase solo repita una nota hasta sentir cómo cambia el clima. Después, la teoría armonía cae como fruta madura. Una periodista decide publicar el proceso de verificación de una noticia. Ahorra clics, gana credibilidad. Un abuelo enseña a su nieta cómo se cuida una planta. La niña pregunta si las plantas también leen. El abuelo contesta con toda seriedad que leen nuestra paciencia. No hay magia, hay método y calidez. La paradoja de este retorno es que deja sin trabajo a quienes vivían de administrar el misterio. Antiguos monopolios pierden brillo porque la gente descubre que puede entrenar su atención sin intermediarios, que su cuerpo es laboratorio, que la belleza es disciplina cotidiana, que el silencio es un derecho que se ejerce y no un lujo para retiros caros. Esto genera resistencias visibles e invisibles. Aparecerán discursos que ridiculicen la sencillez por naif. Aparecerán comerciantes que venderán accesorios para lo que no los necesita. Aparecerán puristas que querrán certificar lo que precisamente se democratiza. Habrá ruido, y sin embargo, el regreso continuado erosiona cualquier intento de captura, porque sus beneficios están a la vista de cualquiera que viva con otros. Un equipo coordinado bajo estas claves falla menos. Un barrio con estos hábitos discute mejor. Una familia que respira junta se lastima menos. Una persona que se trata con respeto se vuelve menos manipulable. El conocimiento prohibido demuestra su adultez cuando deja de necesitar la polémica para sostenerse.
Hay también rescates emocionantes. Manuscritos que creíamos míticos apareciendo en archivos provinciales, cantos desechados como superstición revelando una sofisticación métrica que la academia ignoró, ritos de despedida que devuelven a la muerte su lugar y con él, a la vida, su urgencia serena. En cada rescate se repite una escena privada que quizás sea la marca más bella de este retorno. Alguien pronuncia un "ah" sencillo, con los ojos húmedos, no por la nostalgia de lo perdido, sino por la claridad de lo encontrado. Lo prohibido era, en gran parte, aquello que nos hace más humanos. Cuando vuelve, la humanidad se ensancha sin estruendo. El capítulo no necesita una épica final, basta con una sala ordinaria y la luz de la tarde. Un grupo de personas se sienta, sin etiquetas, alrededor de una mesa. Cada cual trae su oficio, su cansancio, su esperanza. Alguien propone comenzar con 2 minutos de silencio. Nadie anota beneficios, nadie graba para subirlo a ninguna red. Solo están. El silencio no es vacío, es contexto. Cuando termina, hablan distinto. Las ideas se escuchan, los gestos no hieren, las palabras pesan lo que deben. La conversación no resuelve el mundo, pero reordena un mundo. El archivo, si existe, como intuyen los sabios, registra la escena con la precisión con la que una aguja borda una tela antigua. Y en ese registro, el conocimiento que un día se proscribió por peligroso vuelve a su hogar natural, la sencillez valiente de una humanidad que se acuerda de sí. No hay epílogos en esta clase de regresos. Hay prácticas que continúan, días que vuelven a empezar, decisiones que se afinan a la luz de una memoria más grande que nosotros y a la vez tan íntima que cabe en un suspiro. Llámese akasha, campo, archivo, red o como disponga cada lengua. El nombre es lo de menos cuando la vida por fin se vuelve legible. Y en esa legibilidad, sin necesidad de proclamas, uno entiende que el secreto no estaba escondido en bóvedas, estaba esperando en lo cotidiano. Solo había que volver a mirar y quedarse.